Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la primera parte del módulo 10, en donde abordamos la programación en lenguaje ensamblador. Bueno, para esta primera parte vamos a romper el hielo con lo que sería la programación en lenguaje ensamblador, pero no vamos a elegir o fijar una arquitectura en sí, sino que vamos a trabajar sobre dos. Por un lado, un exponente de la arquitectura CISC, la arquitectura, la i386, no vamos a usar una de 64 bits, sino nos vamos a manejar con la de 32 bits, que seguro todos tienen acceso, porque inclusive los que tengan arquitectura de 64 no tienen ningún inconveniente en simular la de 32, así que se va a poder aplicar a la perfección. Y por otro lado, la arquitectura OSEUNS, que es nuestro exponente de arquitectura RISC. Y para esta primera parte vamos a llegar con suerte a ver la parte de cómo podemos armar estructuras de control de lenguajes de alta programación de alto nivel en un lenguaje de más bajo nivel, como sería el lenguaje ensamblador. Bueno, ¿cómo es la estructura del programa fuente cuando uno está escribiendo en lenguaje ensamblador? Igual que siempre, esencialmente un archivo de texto. Bueno, en la OSEUNS, más simple todavía, porque no tenemos entornos de desarrollo integrados o no hemos optado simularlo. Para la OSEUNS esencialmente es una secuencia de instrucciones, hasta podríamos pensar una secuencia de unos y ceros. En este caso, es posible, en el caso de los OSEUNS, es posible etiquetar algunas de las instrucciones cuando estamos trabajando en lenguaje ensamblador desde ya. De esa manera vamos a poder referir esa locación, por ejemplo, como destino de una invocación a procedimiento. Ahora vamos a ver después eso cómo se hace. Bueno, en otras arquitecturas, los programas fuentes, por ejemplo en i386, puede tener una estructuración un poco más compleja. Pero es cuestión de simplemente acostumbrarse a las restricciones o a lo que nos imponga la arquitectura con la que estamos trabajando. En general, uno va a tener a disposición etiquetas. Ese era uno de los grandes cambios cuando llegábamos a cuarto nivel, al nivel de la programación en lenguaje ensamblador, porque ahí aparece el concepto de... Es un lenguaje simbólico, por ende podemos empezar a trabajar con etiquetas, le podemos poner nombre a las cosas. Y si lo vemos desde abajo, desde alto nivel, uno puede pensar que, por ejemplo, como está en ese fragmento de código allí, rutina es una etiqueta, y una etiqueta es simplemente el nombre de algo, con ese nombre que uno siempre pide en los lenguajes de programación en general, y por qué no en Assembler en particular, que usemos nombres significativos. Así que esa dirección de memoria que etiquetamos rutina, debe ser una rutina, y ahí cuando hace call rutina, está llamando a esa rutina. Casualmente, esto es lo mismo que pasa en los lenguajes de alto nivel. En los lenguajes de alto nivel, a un procedimiento le ponemos F o le ponemos, cargar edad o modificar edad o lo que sea, listar por pantalla. Son nombres. ¿Y esos nombres qué refieren? Direcciones de memoria. Es verdad, cuando estamos trabajando tal vez en un lenguaje de alto nivel, uno no es consciente de que eso eventualmente se transforma en una dirección de memoria. Pero de hecho, el que no lo tengamos presente no hace que deje de serlo. Acá pusimos como ejemplo una dirección que representa una rutina, o sea, un fragmento de código. Pero de la misma manera, una etiqueta puede contener un dato. Y esa etiqueta sigue representando también la dirección en memoria donde está ese dato. Lo vimos, posiblemente están ya familiarizados con ese concepto, cuando analizaban lo de resolver expresiones en las distintas arquitecturas, vieron que las variables que aparecían en esas expresiones en realidad hacían referencia a locaciones de memoria que contenían el valor de ese momento de esas variables. ¿Qué registros del procesador tenemos a disposición? De nuevo, esto también va a depender con qué arquitectura estemos trabajando. En el caso de la arquitectura OSEUNS, como ustedes saben, tenemos 16 registros de propósito general a disposición nuestra, a disposición de los programadores. Ciertamente el registro F, decíamos, está, como le gusta decir a los electrónicos, cableado a 0. Es decir, no importa qué valor se le asigne en el desarrollo, en la ejecución de una instrucción, al final termina teniendo un 0. O sea, uno le puede poner un 10, vale 0. Uno le puede poner un 0, vale 0. No importa lo que hagas, vale 0. Y, en particular, no contamos con un registro
que apunte a lo que sería el tope de la pila del programa. Y esto nos haría pensar, bueno, entonces debe ser que en la arquitectura OCE-UNS no hay pila de programa. Bueno, ciertamente la pila del programa es una estructura muy útil, por ejemplo, para armar programas recursivos, o también se la puede utilizar en pasaje de parámetros, como vamos a ver más adelante. Entonces, como es algo realmente práctico, claro, acá es donde ya la arquitectura OCE-UNS empieza a mostrar su naturaleza RISC. Si te gusta tener una pila del programa, muy simple. Toma algún registro y usa ese registro como si fuera tope de la pila. Es decir, la responsabilidad de la gestión de la pila del programa recae en los hombros del programador. Esto es algo muy frecuente en las arquitecturas RISC y bueno, no iba a ser la excepción la arquitectura OCE-UNS. Desde ya que también tenemos o hay a disposición los registros, por ejemplo el program counter, que es utilizado indirectamente en alguna de las instrucciones, y obviamente también el instruction register, que es el que guarda la ejecución que está siendo ejecutada en ese momento, mientras que, como ustedes saben, el program counter apunta en todo momento a la siguiente instrucción que hay que ejecutar. Es verdad, como buen registro interno que son, Instruction Register y Program Counter no son accesibles de manera directa. Obviamente son accesibles de manera indirecta, porque uno escribe un programa y bueno, las instrucciones que vos escribas en ese programa van a ser los valores que va a tomar el Instruction Register, ¿sí? Lo mismo con el Program Counter. Si vos cargas una cierta rutina en algún lugar de la memoria, después haces call a esa rutina, listo, ya sabés que el Program Counter va a tener el valor de esa etiqueta o esa dirección de memoria. O sea, uno no los puede manipular de manera directa. No podemos poner add R1, R2, PC. Digamos, PC no es un registro que uno lo puede usar de esa manera, pero ciertamente que se ve afectado, lo mismo con el Instruction Register, producto del programa que nosotros escribamos. ¿Qué pasa en la otra arquitectura, en la arquitectura CISC? Bueno, esa arquitectura que nos fuimos a la 380, que ya tiene unos años, pero bueno, eso también la hace mucho más conocida, cuenta con 8 registros que están a disposición del programador, pero con una peculiaridad. Hay 2 registros, uno llamado ESP, el otro EBP. Bueno, en la arquitectura 386, por razones históricas, todos sus registros empiezan con una E. La razón histórica es para distinguirlo de los mismos registros que estaban presentes en la arquitectura anterior de 16. Entonces, la de 32 es extendida, por eso arrancan todos con E, y bueno, sería el SP, el Stack Pointer extendido. El otro es el puntero al marco, creo que es Base Pointer extendido. Siempre la E de extendido. Y la verdad que esto no iba a ningún lado, porque después cuando apareció la arquitectura de 64 bits reventó todo, porque tenían que poner, no sé, súper extendido, ya ni sé qué letra le iban a poner allí. Por eso en el 64 bit cambia la forma de nombrar los registros. Pero bueno, sigamos viendo esto. Estos dos tienen un rol específico, como les decía recién. El primero de ellos, el SP, es el que se utiliza para simular estas arquitecturas CISC. Acá, en lugar de tener que hacerlo el programador, nos da una mano el procesador. Ese va a ser el puntero tope de pila. Y el EBP se lo utiliza también en combinación con el ESP como para marcar cuál es el registro de activación en curso. Y bueno, también se lo utiliza en pasaje de parámetros, etc. También tenemos registros a disposición del programador, pero de propósito general, como son esos 6 que están allí, más allá de que quizás alguno tenga algún sentido adicional. El EAX es el acumulador, el EBX es el registro de base, la B larga, el SX es el contador, el EDX es el registro de datos, se lo usa EDX, se lo combina con EAX para formar un registro de 64 bits. Ustedes estarán pensando, ¿cuándo? ¿Dónde? Bueno, por ejemplo en las multiplicaciones. ¿Se acuerdan que cuando uno multiplica dos operandos de 32 bits, el resultado va a tener 64? Y después el ESI y el EDI, esos serían el índice de origen, source index, y el destination index, son para trabajar con, por ejemplo, arreglos o bueno, otras estructuras. Pero a decir verdad, son propósitos, son registros de propósito general, así que uno puede hacer lo que necesitemos en cada circunstancia. En las dos arquitecturas, la memoria funciona como un gran arreglo y se direcciona al byte. O sea, esto antes sí se tomaba la decisión si se direccionaba al byte o a la palabra, dependiendo de la palabra
de la cantidad de bits que tenga la ALU, pero en general hoy en día ha sido muy práctico no complicarle la vida de más al programador, bastante complicada la tenemos, entonces se direcciona al byte en todas las arquitecturas, independientemente del tamaño de palabra del procesador. Y bueno, aquí tenemos en la 386 un ordenamiento Lidl-Endian, porque bueno, como el tamaño de palabras 32 y se direcciona al byte, bueno, ahí aparecería la discusión de cómo ordenamos los datos. Ahora vamos a ir viendo distintas instrucciones que tenemos en este lenguaje ensamblador y van a ver que arriba les pongo, si me acordé de hacerlo, si son CISC o RISC. Entonces, cada vez que veamos CISC son instrucciones de la 386, si es RISC son tomadas o cómo haríamos eso en la OCUNS. Vamos a ir como en paralelo explorando las dos arquitecturas. Entiendo que eso a veces se pone complicado, pero bueno, traten de que no se les mezclen las peras con las naranjas. Esta instrucción que estamos viendo, la instrucción move, aparece generalmente cuando aparece el banco de registros. En la arquitectura Intel tenemos banco de registros, entonces es muy práctica para mover información entre registros, pero también desde y hacia memoria. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Acá estamos moviendo de un registro y haciendo uso del modo inmediato, es decir, ponemos el 3 en el registro de BX. Aquí recuerden que el destino es el primero que mencionamos. Hemos estandarizado esa idea y también en RISC hacemos lo mismo. En la OCUNS también asumimos que el destino es el primero, más allá de que en las arquitecturas RISC normalmente el destino es el último. Pero bueno, es cuestión de simplemente mirar. Y perdón, acá cuando les digo que el destino es el primero es porque estamos asumiendo la sintaxis para 386 del ensamblador, el macroassembler. Hay otras versiones del compilador, del compilador del lenguaje ensamblador, del ensamblador propiamente dicho, que adoptan otra sintaxis, donde por ejemplo pondrían el destino a la derecha. Obviamente que esa instrucción que tenemos ahí de ejemplo, el 3 no podría ser nunca destino, ¿no? Porque adentro del 3 no podemos guardar nada. Pero si fuera un move entre dos registros, ahí surge la duda de cuál es el origen, cuál es el destino. En nuestro curso hemos asumido que el destino es siempre el primero para tratar de que bastantes mezcolanza de tipos de arquitecturas hay, tratemos en lo que podamos de bajar esa complejidad. Otro ejemplo, este es el que les decía, en donde uno dice, bueno, ¿a quién toma y en dónde lo guarda? Como asumimos que el destino es el primero, copia el contenido de BX, lo guarda, pone una copia dentro de EAX. Y acá tenemos uno en donde ponemos una etiqueta, ¿no? Antes el 3 es un 3 en literal. Y ahora ¿con qué sería? Bueno, a decir verdad, es una referencia simbólica, es una etiqueta. ¿Y qué está guardando en EAX? Esa es una muy buena pregunta. ¿Guarda lo que está en esa dirección de memoria o guarda esa dirección de memoria? Bien, en la sintaxis de Intel está guardando la dirección, no el contenido. Si yo hubiera querido acceder al contenido, bueno, ahí tenemos que ponerle el operador de desreferenciamiento, sería que son unos corchetes, tratando de conectar, espero no confundirlos, este lenguaje ensamblador con lo que ya sabemos de C. Con esta operación de move, como se trata de una arquitectura, una dirección más un registro, hay ciertas restricciones. El destino obviamente no puede ser una constante. En el primer ejemplo el 3 no podía ser destino de BX. ¿Qué pasa si yo pongo move 2,3? ¿No? Pongo una constante de los dos lados. Bueno, va a dar error de compilación porque esa es una operación que no se puede hacer. No se puede hacer, no puedes poner un 2 dentro de un 3. Había un lenguaje de programación que hace unos años atrás te dejaba, era Smalltalk, no sé si lo escucharon nombrar, y te volvías rechango, porque entonces al principio del programa podías hacer que el 2 valiera 28, y después abajo vos ponías x igual a 2 y valía 28, que era una cosa de locos. Era un experimento en donde se hizo que todo fuera objetos, y la verdad que Java es un avance, porque bueno, en Java todo es objeto salvo las cosas que no son objetos, y en particular el 2 no es un objeto. Pero bueno, volviendo al lenguaje ensamblador, otra restricción que tenemos es producto de la arquitectura. Se puede hacer referencia de a lo sumo una dirección de memoria. Entonces no puedo poner, cuando digo dirección de memoria es accesos a memoria, ¿no? O sea,
etiquetas podemos mencionar, lo que pasa que si ponemos 2 etiquetas estamos violando la primera restricción, ¿no? Porque las etiquetas también son constantes. Lo que no podríamos hacer es tomar algo que está en la memoria y llevarlo a la memoria, porque tendríamos en ese caso 2 accesos en una única instrucción y bueno, como van a ver después en Arqui, eso le complica muchísimo la vida al pipeline. Y una restricción adicional, origen y destino deben ser compatibles. ¿Qué significa esto? Bueno, recién les comentaba que la arquitectura de 64 bits simula la de 32 y bueno, la de 32 también opera o tiene acceso a los registros de 16 bits. O sea, uno puede escribir AX, BX, CX en la misma arquitectura en la que puedes escribir EAX, EBX, SX. Entonces, uno podría escribir move AX, EBX y ahí revienta todo porque estás poniendo 32 bits en 16 y bueno, eso es a lo que hace referencia de que origen y destino tienen que ser compatibles. ¿Qué pasa en la arquitectura RISC? Bueno, la OCUNS, como ustedes saben, creo que lo había mencionado, no tiene una instrucción específica para mover información. No hay. La instrucción move no existe. Si tenemos que mover información desde hacia memoria, bueno, usaremos las instrucciones de propósito específico, load y store. Load para traer, store para llevar. Y si quiero mover información entre registros, porque bueno, la arquitectura OCUNS tiene muchos registros, bueno, ahí vamos a usar, creo que lo vimos sobre el final del módulo anterior, cualquiera de las operaciones aritméticas que, bueno, brinde el resultado deseado. Habíamos buscado neutros, entonces, por ejemplo, si yo quiero mover el registro RA, moverlo al RB, hacíamos un truquito que era sumarle RF a RA y el resultado ese ponerlo en RB, una cosa así. Y bueno, justamente tratamos de hacer uso, podemos hacer uso del registro F como segundo operando de esa operación, si es que, claro, no funcionaba muy bien para una suma, pero no para una multiplicación, por ejemplo. Porque 0 sería el neutro de la suma, pero desde ya no el neutro de la multiplicación. Ahí rompemos el valor que estamos queriendo mover. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el acceso a memoria, que recién lo mencionamos al pasar? Bueno, vamos a decirlo explícitamente. En la arquitectura CISC, en la 386, cuando ponemos corchetes, estamos desreferenciando. Estamos haciendo uso de un nivel de indirección. Por ejemplo, si yo hago move EAX,5, estoy poniendo un 5 en ese registro. Pero, si ahora hacemos move SX, corchete EAX, ahí, si lo están viendo, aparece un registro indirecto, porque le agregamos un nivel de indirección a lo que había antes, que era un registro. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Bueno, estamos yendo al contenido de ese registro. ¿Y el contenido de ese registro qué era? Bueno, era un 5. Perdón, estamos yendo a la dirección de memoria contenida en el registro. Ahí metí la pata yo leyendo la observación. Como habíamos puesto un 5 en EAX, fue a la memoria. Recuerden que el registro indirecto va a la memoria. ¿Y a qué locación de memoria va? Bueno, a la que diga el registro que está ahí mencionado. Así que en ese segundo move, en el primero no tenemos acceso a memoria, en el segundo tenemos un acceso a memoria. Otra alternativa era hacerlo directamente así. Si, por ejemplo, por alguna razón nos hubiera resultado práctico hacerlo. Entonces acá tal vez aparece la duda de ¿y qué puedo yo poner entre los corchetes? La verdad que es muy poderoso lo que nos deja hacer la arquitectura 386. Bueno, un poco mostrando, así como recién hablábamos de que la OCUNS mostraba su naturaleza RISC, y acá la 386 muestra su naturaleza CISC. Nos deja hacer de todo. Podemos poner un registro base, un registro índice. Ese registro índice multiplicarlo por un factor de escalamiento. Obviamente base e índice, como ustedes saben, se suman. Y a esas dos cosas sumarle un desplazamiento. Y con ese número que calculamos al final sería nuestra dirección efectiva. O sea, a esa locación de memoria vamos a buscar el dato. Te deja hacer muchas cosas. Inclusive, cuando ese factor de escalamiento tiene ciertas restricciones, no es exactamente una multiplicación, es un desplazamiento, pero bueno, igual es algo muy tedioso de calcular. Y no envidio a los arquitectos que diseñaron el pipeline, la línea de ensamblaje de Intel, porque bueno, debe ser complicadísimo lidiar con instrucciones que son muy veloces,
como la primera, move EAX, 5, o instrucciones súper complicadas como la que vemos ahí al final, que involucra un montón de cosas solamente para resolver la dirección efectiva. En contraste, en la arquitectura OSEUS la tenemos mucho más simple. Hay muy pocas instrucciones que pueden referir una dirección de memoria, entonces tenemos en OSEUS una sola instrucción, LDA. Es la única que admite en su campo argumento una dirección de memoria completa. Y esto es así porque, bueno, por suerte en la OSEUS teníamos muy poca memoria principal, entonces una dirección de memoria completa eran simplemente 8 bits. Y bueno, esa instrucción, la LDA, tenía la posibilidad bueno, combinaba dos campos de 4 y armaba uno de 8, entraba una dirección completa en ese campo argumento. En general las arquitecturas RISC también son así, son muy restrictivas de en qué instrucciones te dejan referir una dirección de memoria completa. Es verdad que uno está usando LDA para poner una dirección, o sea, es la intención, por eso se llama Load Address, LDA. Pero también puede ser usada para cargar un valor arbitrario, como vamos a ver un poquito más adelante cuando hagamos algún ejemplo, programemos un pequeño fragmento de código dentro de la OSEUS. Veamos, para poder hacer eso, veamos qué operaciones tenemos a disposición. Perdón, ahí tenemos un ejemplo de cómo poníamos un valor. Ese 80 podía ser una dirección o podía ser el 80. Si no me equivoco, ahí estaba inclusive en hexa, o sea, ese 128 era o la dirección 128, le estamos poniendo un 128 al registro R5. Si no me equivoco, también lo habíamos visto, o era uno, no me acuerdo si era uno de los que mostramos o era uno de los que podían encontrar, de cómo poner a hacer un registro. Para llegar a nuestro fragmento de código, repasemos, vamos a hacer un fragmento de código CISC, un fragmento de código RISC, obviamente, repasemos qué operaciones están disponibles en ambas arquitecturas. Este paralelo de ir viendo al mismo tiempo CISC y RISC, traten de ir tomando nota de cómo en la arquitectura CISC tenemos un montón de facilidades y en la arquitectura RISC normalmente no. O sea, vayan viendo cómo realmente la R y la C son significativas. No es que arbitrariamente decimos, mira, Intel es CISC y ahora el del celular es RISC. Realmente cae de maduro si una arquitectura es CISC o RISC, simplemente mirando el set de instrucciones, las operaciones que tenés, los modos de direccionamiento. O sea, deberían llegar a ese punto, a convencerse de esto que les estoy diciendo. Veamos entonces, en pos de seguir desarrollando esta comparativa, veamos qué nos brinda la arquitectura CISC. Nos deja, por ejemplo, sumar. Y obviamente en arquitectura CISC de la 386 es una dirección más registro. Entonces ese destino tiene que ser un registro porque va a ser origen y destino. Porque fíjense que tenemos un solo operando. Entonces ese operando se va a sumar al destino y el resultado de la suma va a estar en el destino. O sea, ese primero necesariamente tiene que ser un registro. El otro puede ser un registro o una dirección de memoria, como vimos. Lo mismo para restar. O sea, es add, subtract. Después tenemos, bueno, las operaciones de incremento y decremento. Estas tienen un solo argumento, porque bueno, justamente sumar 1 o restar 1 usa un solo argumento, pero recuerden que ese argumento es origen y destino. O sea, ahí no podemos poner una dirección de memoria. Después tenemos not y neg, porque bueno, al ser CISC nos permite manejar números en complemento a la base o en complemento a la base disminuida. Not nos estaría calculando el complemento a la base disminuida, neg nos estaría calculando el complemento a la base. Y tenemos cosas más complicadas, como por ejemplo multiplicar y también la multiplicación entera. Lo mismo con la división, tenemos la división y la división entera. ¿Y cómo es esto de que aparece un solo argumento si es una multiplicación? Bueno, acá por ahí muestra la hilacha. Digamos, no, estas son multiplicación y división, son como la suma y la resta, binarias. Entonces, ¿cómo puede ser que hay un solo operando? Acá muestra la hilacha del por qué EAX se llama EAX. Porque cuando uno pone multiplicar y ahí podés poner un número, podés poner una dirección de memoria, podés poner otro registro. Lo que vas a estar haciendo es multiplicar lo que le estés dando en la instrucción, lo mismo con la división, ¿no? Lo que le estás dando lo va a relacionar, lo va a multiplicar, por ejemplo, con el valor en ese momento del acumulador. ¿Y dónde va a poner el resultado? En el acumulador. O sea, se parece un poco a una arquitectura de una dirección, de acumulador único, solo en esas dos operaciones de allí. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, habría que mirar en detalle
el formato de las instrucciones. Muy posiblemente sea porque se les quedaba quizás demasiado voluminosas las instrucciones. Bueno, habría que realmente mirarlo de cerca para ver por qué pasó eso. Es una arquitectura CISC, pero bueno, alguna restricción tenés. En otras arquitecturas CISC, ahí sí te dejaba multiplicar cualquier cosa con cualquier cosa. Acá no. Inclusive tiene esa restricción de que cuando generen resultado de 32 bits, el resultado, bueno, va una partecita en el EAX y los 32 bits menos significativos, y los más significativos te van al otro registro, al EDX. Pero bueno, ¿cómo hago para acordarme de todas estas cosas cuando estoy programando? Bueno, o practicando, digamos, al trabajar llega un punto que uno se lo acuerda, o si no, tenés a mano la cartilla de instrucciones o una página con el listado de instrucciones que tenés a disposición y lo vas consultando frecuentemente. ¿Cómo se compara la arquitectura RISC, la OCUNS? Acá tenemos estas y la verdad que corté porque se me acabó la transparencia. Si uno mira la cartilla de instrucciones son más de 400. ¿Cómo compara con la OCUNS? Bueno, la OCUNS tiene apenas 16, o sea, evidentemente nos van a faltar operaciones. En la OCUNS tenemos sumar, y acá noten cómo nos aparecen los tres operandos. No más uno implícito o un segundo implícito, no. Y hicimos eso de torcer un poquitito el brazo de lo que es el estándar RISC y pusimos el destino en el primer operando y no en el último. Lo mismo para restar, acá estamos en par dados, también se podía sumar y restar en CISC. Y después tenemos incrementar, decrementar y para de contar. ¿Sí? Noten ya, acá empezamos a ver, viendo la cantidad de azul en la pantalla, supongo que la arquitectura RISC ciertamente es más reducida. Y ahí nos va a complicar un poco la vida cuando nos pongamos a programar justamente. Es muy frecuente que en los lenguajes de alto nivel tengamos múltiples estructuras de control, que lo que hacen las estructuras de control son las que hacen más interesante el programa. Imagínense lo que sería programar si no tuviéramos un while, un repeat o un if. Sería muy aburrido, ¿no? Porque un programa sería una secuencia de instrucciones y para de contar. Lo que hace interesante los programas es, bueno, cuando la cosa se empieza a repetir y después hay una condición de corte y qué sé yo. Bien, el lenguaje ensamblador la verdad que es mucho más elemental, porque solo tenemos los flags del procesador, lo que llamamos el PSW, el Processor Status Word, que capturaba qué pasó con la última operación. Y solo con la última. Si yo hago dos operaciones, el estado, cómo quedó el procesador después de la primera operación, se perdió cuando se hizo la segunda. Y luego, instrucciones que específicamente leen uno o más flags del procesador, que son las instrucciones de salto, que son las instrucciones que tienen la capacidad de alterar el program counter. Habíamos visto alguna, creo que era un branch simulando su ejecución y vimos cómo tomaba la decisión de qué hacer con el PC. Si incrementarlo en 1, por así decir, apuntar a la próxima instrucción o, bueno, ir a otro lado, ir al destino del salto. Ok. ¿Cuáles son los flags que tenemos a disposición en la arquitectura 386? Bueno, hay múltiples flags. Tenemos, por ejemplo, si trabajamos con enteros no signados, va a estar utilizando sobre todo el flag 0 y el flag carry. ¿Qué son esos flags? Bueno, 0 si el resultado de la última operación dio 0, carry si el resultado de la última operación generó un carry out. Pero si uno trabaja con enteros signados, se usan otros flags. Están a disposición el flag overflow, que marca el flag overflow, que la última operación dio overflow, y el flag signo, que ¿qué hace ese? Bueno, te dice cuál es el valor del bit más significativo, el que uno reserva para el signo cuando opera con números signados. Ciertamente, la mayoría de las operaciones van a afectar los flags, como les decía recién. En general, hasta podemos decir, todas es muy fuerte. El 99,9% de las operaciones aritméticas van a estar afectando el estado de los flags. Hay una operación de control que también puede modificar, por ejemplo, en las arquitecturas CISC, a veces tenés la posibilidad de guardar el estado y recuperar el estado. Entonces, alguna operación que no es aritmética también lo puede estar modificando. Pero para romper el hielo con estas ideas, podemos hacernos la composición del lugar de que cuando hay un resultado aritmético, una operación aritmética, bien, el resultado ese va a setear los flags de acuerdo al resultado que obtuvimos. ¿Y qué pasa en la arquitectura RISC? Bueno, algo parecido. Vamos a tener múltiples flags,
Pero bueno, en esta justo la OCUNS, el ejemplo que estamos viendo en detalle, como es RISC, no es que te da la libertad de operar con signo, sin signo. Ok, se optó por solo operar con números signados. Optamos por ese camino simplemente porque era la forma de poder después programar y que empalme con lo que vamos a ver a continuación, que son los saltos condicionales. En este caso, como es de papel y lápiz, la verdad que el que quiera, podemos imaginar que también tiene los otros flags. Los flags que tiene la 386 o los flags que tiene la arquitectura que fuera. Total, como es de papel y lápiz, estamos simplemente, es un ejercicio de imaginación. Lo que pasa es que si no hay instrucciones que después miren esos flags, el llevar registro de si el flag overflow o el flag, por ejemplo, paridad, en Intel hay un flag paridad. En todo momento te calcula la paridad par de lo que fue el último resultado. Y después tiene instrucciones que trabajan, porque como es CISC, hay instrucciones para lo que quieras. Pero bueno, nosotros acá en la OCUNS no tenemos ninguna instrucción que se fije si la paridad era par o no. Entonces no habría necesidad de ir llevando registro de si dio o no dio paridad. Pero el que lo quiera hacer, adelante, no hay ningún problema. En esta arquitectura OCUNS asumimos lo mismo, cualquier operación aritmética y también las operaciones, hasta podríamos asumir que las operaciones que acceden a memoria o que traen información de memoria también afectan a los flags, a la miércoles, que lo afecte también. Y vamos a asumir entonces de que los flags se van a acomodar de acuerdo a lo último que pasó. Bueno, una operación importante, una instrucción importante que vamos a estar utilizando en Intel para trabajar con los saltos condicionales es la instrucción compare. La instrucción compare, vos le das dos argumentos, se aplican restricciones muy parecidas a las de un move o inclusive a las de un add o de un subtract. Ahora no a ver por qué digo eso. Es decir, a lo sumo uno de ellos puede estar en memoria, el otro tiene que estar en un registro o en modo inmediato. ¿Y qué hace esto? Computa al primero le resto el segundo. Pero, obviamente, como es una instrucción aritmética, modifica los flags. Pero el resultado no se guarda en ningún lado, se descarta. O sea, el resultado se computa para setear los flags y después el resultado se descarta. Porque estamos realmente en el espíritu de esta instrucción es comparar esas dos magnitudes. Y en función de lo que sucede al hacer esa comparativa, vamos a ir seteando los flags. Por ejemplo, si el resultado de esa comparación, de esa resta, da 0, ¿qué significa? La única manera que dé 0 es si primero es exactamente igual a segundo. Bueno, en ese caso se prende el flag 0, porque justamente el resultado dio 0, y el flag carry se pone en 0, se apaga. ¿Por qué? Y porque no hubo, al ser una resta, el carry out, recuerden que es el borrow in, no es el pedir. No pediste nada porque como dio la misma cantidad, en la última posición no le tuviste que pedir a nadie. Entonces el carry queda apagado. Y después hay otros dos resultados interesantes. ¿Qué pasa si el primer número era mayor que el segundo? Bueno, el 0 se apaga obviamente porque va a dar un número distinto de 0. Pero de hecho va a dar un número positivo distinto de 0. Entonces no hay carry out, no hay borrow in, no le vamos a pedir nada. Y después también el bit de signo queda igual que el bit de overflow. Caso contrario, obviamente 0 está apagado porque 0 se prende nada más si son iguales, pero acá pasa al revés. Como el segundo es más grande que el primero, cuando resto el segundo del primero, necesariamente tenemos que hacer un carry out, que recuerden, como una resta, un borrow in, no pedirle, no tengo a nadie a quien pedirle, bueno, le pido al bit de carry. Se prende el bit de carry y lo que nos va a pasar es que el bit de signo queda distinto del bit de overflow. Entonces, esto es reversible. Si uno mirara los resultados, cómo están los flags, podríamos inferir cuál de los dos fue mayor. ¿Me siguen? Entonces yo podría armar una instrucción que salte si el primero era mayor, una instrucción que salte si el segundo era mayor, una instrucción que salte si los dos eran iguales. ¿Y cómo armo esa instrucción? Mirando los flags. Bien, va por ahí la mano, hacia ahí tratamos de ir. Hacia ahí vamos a llegar eventualmente cuando tratemos de armar una estructura de control en lenguaje ensamblador. Pero antes de eso, empecemos a ver las instrucciones de salto. Tenemos, por ejemplo, la instrucción de salto jump. Esta instrucción de salto lo que es, se la denomina salto incondicional, un poco para compararla con las que vamos a ver después, que son los saltos condicionales. Hay dos variantes, saltar a una etiqueta o saltar short a una etiqueta. Perdón, hay dos variantes cuando estamos en CISC.
Después vamos a ver las variantes que tenemos de salto en RISC, en la OCUNS. ¿Por qué tenemos dos variantes acá? Bueno, la razón por la cual hay dos instrucciones que hacen lo mismo, o parecido, tiene que ver con el formato de instrucciones. Si se acuerdan, cuando hablábamos de formato de instrucción, algo complicado era tener una dirección completa de memoria. Esa etiqueta, infinite loop o label cercano, qué sé yo, son etiquetas, son direcciones de memoria. Entonces, ¿por qué hay dos? Bueno, porque la primera es una dirección completa, pero la segunda es una dirección parcial. Es una dirección parcial que se completa usando información adicional, pero hace que, bueno, te achica el rango que podés direccionar en un jump short. Por eso el modificador es short, justamente. Es un salto cercano, un salto corto. ¿Y por qué uno habría de usarlo? Bueno, normalmente, si uno está programando en Assembler, nos podemos hasta olvidar de la existencia de los jump short. O a decir verdad, si estamos recién empezando a programar en Assembler, nos podemos tranquilamente olvidar de los jumps que no son shorts y escribir en nuestros programas que todos sean jump short. Digo, ¿por qué? Porque creo que te daba como 64K. Entonces, escribir 64K de Assembler, estamos la vida. Seguro que, aunque escribamos un programa de 2-3 carillas en Assembler, podemos poner todo jump short y el programa va a funcionar a la perfección también. A veces vamos a usar un jump, una dirección completa para un jump. Por ejemplo, si usamos alguna librería que, bueno, ya está cargada en memoria, bueno, alguna complicación así adicional. Pero bueno, podemos usar jump o jump short, no hay ningún inconveniente. La única diferencia allí es la cantidad de bits que van a tener esas etiquetas. Los saltos incondicionales, ¿qué característica tienen? Siempre transfieren el control a la dirección de memoria que vos le pasás como argumento. No le prestan atención al estado de los flags. Por eso lo de incondicional, saltan siempre a esa dirección. Por así decir, la instrucción que viene inmediatamente a continuación de un jump, si el jump siempre cambia, el PC lo manda a lo que diga la etiqueta, de alguna manera la que viene después de un jump jamás será ejecutada. Claro, es verdad, la que viene debajo del jump, ahí puedes poner cualquier cosa, nunca va a ser ejecutado, claro, a menos que sea el destino de otro jump, o de ese mismo jump, ¿sí? O sea, la dirección que está debajo de un jump nunca se ejecuta, a menos de que el control llegue a ese lugar por otro camino. Como dice ahí, por ejemplo, por ser destino de otro jump o de otro branch, o qué sé yo. ¿Qué pasa en los saltos que no son incondicionales? Los saltos que miran qué está pasando con los flags. Bueno, en los saltos condicionales chequeamos el estado de ese flag y ahí vemos, si se cumple la condición, se salta al destino indicado. Si la condición no se cumple, nos quedamos donde estamos. El salto condicional es muy parecido a la estructura de control condicional, al if, al que tan acostumbrados estamos. Es verdad, y como se imaginarán, recuerden que estamos al revés, ¿no? Lo que tenemos que hacer o que queremos lograr en esta primera parte es armar un if haciendo uso del lenguaje ensamblador. Entonces lo que vamos a hacer es, para armar el if, seguramente vamos a usar saltos condicionales. Si los saltos más sencillos, que no son tan frecuentes, van a depender del estado de un solo flag. Vamos obviamente a empezar por los saltos más sencillos. Los saltos un poco más complicados, siempre hablando de saltos condicionales, van a estar mirando el estado de múltiples flags a la vez. Lo que pasa es que esos, justamente, que son más complejos, son los más interesantes. Son los que te permiten comparar dos números signados, comparar dos números no signados. Ahora lo vamos a ver a continuación. Empecemos por el principio. ¿Cómo funciona un salto condicional de los simples, los que miran un solo flag? Bueno, como dice ahí abajo, si el flag está prendido o está apagado, ahora van a ver, bueno, por ejemplo, tenemos con respecto al flag 0, si es JZ o JNZ. O sea, JZ salta si el flag 0 está prendido y JNZ sería jump not 0. O sea, si no está prendido. Es decir, si está prendido o no está prendido, se produce el salto, ¿no? Dependiendo si es J o JN. Y caso contrario, ¿qué pasa si la condición que vos mencionás no se cumple? Por ejemplo, la instrucción es JZ y el flag 0 está apagado. O sea, no se cumplió que esté prendido. Bueno, la ejecución sigue como si tal cosa. El program counter vale lo que vale. O sea, vamos a la instrucción siguiente. Ahí está la bifurcación. Si se cumple, salto a la etiqueta destino.
Si no se cumple, sigo la instrucción siguiente. Tenemos el ejemplo bueno, en SIX, la verdad hay un montón, yo creo que puse acá apenas un par. Tenemos la que mira el flag 0, obviamente también tenemos la que mira el flag overflow. Estas instrucciones, este salto condicional, ¿para qué lo usaríamos? Por ejemplo, para detectar overflow en alguna operación e informarle al usuario. También podemos hacer lo mismo con el flag de signo. Usaríamos este salto para detectar si un número es negativo o no es negativo. Espero que haya sido un número que lo veníamos manejando asignado para que tenga sentido el valor de este flag. También tenemos si hubo carry. También tenemos, el que les contaba, si la paridad está prendida o está apagada en función del flag de paridad. O sea, son todos saltos muy simples. Obviamente que si están es porque alguna vez se los usa, pero como les decía hoy, no son de los saltos más frecuentes. Los saltos más frecuentes son justamente los que miran múltiples flags. En el caso de operar con valores signados, vamos a hacer uso de los que vienen a continuación. Y vamos a estar asumiendo, para que se entienda lo que estamos haciendo, que se acaba de ejecutar la instrucción compare EAX con EBX. ¿Sí? Comparamos dos registros. Van a ver que voy a estar mencionando a EAX y EBX en lo que sigue a continuación. Y si ustedes no hicieron esa instrucción y usaron otra instrucción, bueno, ajustarán en consecuencia. Por ejemplo, tenemos el jump equal. Va a saltar solo en el caso que sean iguales. ¿Y a qué no saben lo que hace jump equal? Y se va a fijar si los dos son iguales. O sea, va a saltar si el flag 0 está prendido. Bien, cuando uno... la computadora va a tener una instrucción para jump 0. Cuando el ensamblador vea que el programador usó jump equal, lo que va a hacer va a escribir la misma instrucción que escribe cuando ve un JZ. O sea, JZ y JE son sinónimos que aparecen para facilitarle el código fuente al programador del lenguaje ensamblador. Pero no hace más complicada la máquina, porque la verdad que es saltar si son iguales, es saltar si la resta, como habíamos hablado recién, da 0. O sea, si son iguales, da 0, es lo mismo. Y bueno, ahora vamos a verlo cuando trabajemos con los no signados. Tiene su contrapartida para cuando esa condición no se cumple. Es jump equal, la otra es jump not equal. Después tenemos, por ejemplo, jump less. Y acá está lo sorprendente. Lo mismo que le decía recién. A nivel de lenguaje ensamblador tenemos dos. Tenemos jump less y jump not greater or equal. Es decir, salta si es menor y el otro salta si no es el caso que sea mayor o igual. Y justamente decir que no es mayor o igual es lo mismo que decir que es menor. ¿Me siguen? Es decir, a nivel de lenguaje ensamblador vos vas a tener las dos instrucciones, JL y JNG. JNG. JNG también la vamos a tener más adelante. Como es la misma instrucción, el hardware tiene que hacer lo mismo en ambos casos. Entonces vos tenés dos instrucciones a nivel de capa 4 del lenguaje ensamblador, pero vas a tener una sola a nivel de lenguaje máquina. Y bueno, ningún problema, porque en definitiva va a estar bien. Noten que jump less va a saltar si EAX es estrictamente menor que EBX. Y decir que no sea mayor o igual cuando es menor es lo mismo. La condición también se va a cumplir. O sea, ambas van a saltar a destino. Por eso esas dos instrucciones se implementan como una sola. ¿Qué vamos a usar nosotros como programador? Bueno, la que tenga más sentido de acuerdo a la lógica de lo que venimos escribiendo, obviamente. ¿Qué pasa? Tenemos otras combinaciones. Decir menor estricto, después tenemos menor igual. Decir menor igual, y fíjense que justamente saltan si EAX es menor igual. Ese menor igual es lo mismo que decir que no sea mayor. Decir que es menor igual es lo mismo que decir que no sea mayor. Noten cómo es lo mismo dicho de dos maneras diferentes. Obviamente a nivel de hardware nunca vamos a tener un hardware repetido, pero para usarlo para cosas diferentes. Si lo tenemos repetido es para usarlo dos veces a la vez. Normalmente hoy en día las arquitecturas tienen, por ejemplo, dos ALUs y te permiten hacer dos sumas al mismo tiempo. Pero no es que si es par suma con este, si es impar suma con aquella. ¿Qué nos queda? Tenemos less equal, bueno, nos queda greater, o sea, si EAX es estrictamente mayor que BX, obviamente es lo mismo que decir que no sea menor o igual, y nos queda mayor o igual, es lo mismo que decir que no sea menor, es la última combinación. Miren la cantidad de instrucciones que tenemos, pero a decir verdad, como les contaba recién, se implementan con muy poquitos, porque el que es
El que es equivalente, existe solamente a nivel de lenguaje ensamblador. A nivel de hardware no se gasta hardware adicional para eso. A nivel de lenguaje máquina tampoco. El ensamblador es el que hace la magia, ¿no?, de darse cuenta de eso y permitírtelo. Ahora, acá vimos lo que hace la arquitectura Intel para valores signados. Pero también te permitía trabajar con valores no signados. Bueno, el compare funciona igual con signado y no signado, no hay ningún problema. Setea los flags, es lo único que hace es compare, y después la instrucción que sigue, que es la que va a trabajar sobre los flags, es la que uno tendrá que elegir si ponemos saltos condicionales que miran valores signados o saltos condicionales que miran valores no signados. Acá tal vez nos llame la atención que es la misma instrucción. Recién les decía, vamos a usar instrucciones diferentes. Pero ¿cómo? Jump equal es la misma. Porque claro, es verdad. No importa si es signado o no signado. Si los unos y ceros que hay en el registro son los mismos, son iguales. Sea signado o no signado. Entonces está bien. Jump equal. Y la verdad también porque no hay otra palabra que diga lo mismo que equal. Lo mismo pasa con el not equal. Ahora, donde necesitamos sí otras palabras, como para que el lenguaje ensamblador no quede tan complicado de leer, es para cuando tenemos que decir menor y mayor. Menor y mayor ya lo usamos con los signados. ¿Y con los no signados cómo hacemos? Bueno, la resolvieron bien. Hablaron de arriba y abajo. Si hablas de mayor y menor, son signados. Si hablas de arriba y abajo, son no signados. La verdad, hay que sacarse sombrero. Entonces tenemos... Si estás operando con valores no signados, un segundo, ¿qué es esto de signado o no signado? ¿Cómo? ¿El hardware no sabe si es signado o no signado? No, el hardware tiene un registro que tiene, en el caso de la arquitectura CISC, de la 386, 32 bits. Y esos bits serán interpretados como el programador quiera. Entonces, si utiliza las instrucciones signadas, va a ser interpretado como un número signado, que son la de below, la de less y la de greater. Y si usamos la de above y below, va a ser interpretado como un valor no signado. El hardware asume que vos, programador de lenguaje ensamblador, sabés lo que estás haciendo. ¿Sí? Un poco parecido a lo que hacía C, que dice, bueno, vos sabrás lo que estás haciendo, esto era un char, lo querés acceder como si fuera un entero, bueno, adelante. Confía en el programador. El assembler recontra confía en el programador. Así que acá tenemos que si EAX es estrictamente menor que BX, saltamos a destino, y obviamente decir estrictamente menor es lo mismo que decir que no sea, digo estrictamente menor, estaba leyendo el below. Si está estrictamente más abajo, es lo mismo que decir que no está más arriba o es igual. Tenemos que usar la jerga de los valores no signados. Si tenemos más abajo o igual, y que es lo mismo que decir que no está más arriba. Después tenemos más arriba, es lo mismo que decir que no está más abajo o es igual. Y por último tenemos más arriba o igual, y es lo mismo decir que no está por debajo. Todas las mismas combinaciones que teníamos para valores signados, las tenemos también a disposición para valores no signados. Muy bien, esto es la arquitectura CISC. Recuerden, estamos en todo momento, tienen que estar ustedes en todo momento haciendo el paralelismo, donde brilla una, donde brilla la otra. Bien, vamos a RISC. Tenemos que repasar los saltos incondicionales, el jump, y también los saltos condicionales ahora en la arquitectura OCUNS. Para los saltos incondicionales tenemos un jump, pero no podemos poner una etiqueta. Es un jump a un registro. Se escribe, por ejemplo, de esa manera. ¿Y por qué? Bueno, funcionan igual que en CISC. Siempre transfieren el control a la dirección de memoria contenida en el registro. ¿El por qué? Bueno, porque no quedaba lugar en el formato que nos permitía poner etiquetas, así que lo resolvimos haciendo el jump a un registro, pero la verdad que era interesante que así fuera, porque esta instrucción de jump se complementa con la instrucción de invocación a procedimiento, call, porque si lo recuerdan, call almacenaba la dirección de retorno en un registro. Entonces, cuando uno termina esa invocación a procedimiento y hacemos lo que sería un return, en lenguaje ensamblador de la OCUNS no existe la instrucción return. En otras sí, por ejemplo en Intel pones ret y volvés del call. En cambio acá vamos a tener que hacer jump al mismo registro que habían puesto en el call. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo si así en el aire no se entiende. Esto con respecto a los saltos incondicionales. Son saltos que no van a mirar los flags, van a saltar siempre a esa dirección contenida en el registro. ¿Qué pasa con los saltos condicionales?
Bueno, en el caso de la arquitectura OCUNS no tenemos esa exquisitez que era la arquitectura Intel, donde teníamos para si eran signados, no signados, mayor, menor, para arriba, para abajo. Acá la tenemos mucho más, bueno, más simple también. No hay mal que por bien no venga. No tenemos tanta flexibilidad, pero por otro lado son más fáciles de entender, espero. Por un lado tenemos JZ, le damos un registro y una dirección, y lo que va a hacer es, si ese registro vale 0, por eso lo jump 0, vamos a ese destino. Y si no tenemos jump greeter, le damos un registro, y si ese registro es positivo, si el contenido de ese registro es positivo, vamos a esa dirección de destino. Y se acabó. Bueno, lo que les contaba hoy, ¿no? De ir notando la naturaleza RISC de la OCUNS. Creo que acá es el punto en el cual más claro queda. A decir verdad, el punto en donde más claro queda es cuando ustedes tienen en una mano la cartilla de instrucciones de la OCUNS, en la otra mano la cartilla, o en la otra página web, la cartilla de instrucciones, abren el PDF de la cartilla de instrucciones de la 386, que son como 450 instrucciones o más también, porque en cada versión le siguen agregando más. 500 instrucciones contra 16. Creo que ahí también es más. Es el lugar más patente. Y acá también, ¿no? El hecho de que uno tiene un montón en instrucciones de salto condicional en el caso de la Intel, y acá tenemos muy poquitos. Bien. Esto funciona igual que la arquitectura CISC. El salto se produce si la condición es satisfecha, y si no es satisfecha, la ejecución sigue con la instrucción inmediata siguiente al salto, en caso de que, como les decía, en caso contrario, que no se cumpla la condición. Con este repaso que hicimos de CISC y RISC, creo que estamos en condiciones de tratar de armar una estructura de control. Por ejemplo, y vamos a arrancar fácil, que en este caso arrancar fácil sería arrancar por la CISC, por Intel. Yo para esto voy a necesitar el ratón, por acá está. Si tengo una estructura de control condicional, como esta que está acá, la quiero hacer en lenguaje ensamblador, obviamente para la arquitectura Intel. Esta estructura condicional la traté de escribir en una especie de C, y para que se entienda lo que queremos hacer. Esta sería la condición: si el valor que está en la dirección de memoria A, o sea en la variable A, es estrictamente mayor a 15, a la variable B le ponemos un 32, caso contrario a la variable A la incrementamos en 1. Ok, ¿cómo sería eso en Intel? Bueno, en Intel es conveniente trabajar sobre los registros. Entonces, en la primera línea lo que hacemos, traigo el valor de la variable A, lo guardo en el registro, y acá ya lo comparo con el 15 y lo doy vuelta. El estrictamente mayor lo transformo en... le puse acá el else, no, pensé que iba a poner acá el then. El then viene primero y el else viene después. Entonces lo que hago es, miro la condición estrictamente mayor y pregunta, pregunta no, que no me va a contestar nadie, me la va a contestar solo. ¿Qué está haciendo esto? ¿Está haciendo un entero o un entero signado o un entero no signado? Bueno, la verdad que habría que ir a la definición de A. Asumamos que está definido entero A, o sea, es signado. Por ende, acá tenemos que usar, esto es importante, si yo acá me hubiera equivocado y acá ponía above, bueno, lo iba a estar trabajando como un no signado. Eso sería una metida de pata. Lo vamos a trabajar como dice acá, es estrictamente mayor. Bien, ¿y en qué caso iría al else? ¿En qué caso ejecuto esto de acá? Cuando esto no se cumple. Fenómeno. Pongo jump not y lo que diga ahí, estrictamente mayor. O sea, y ahí me voy al else. Cuando esto no se cumpla, ¿qué significa? Que no es el caso que sea mayor. Cuando esto no se pierdan con la doble negación. Si no se cumple que no es mayor, la única posibilidad ¿cuál es? Es que sea mayor. ¿Sí? Se cancela la doble negación. Entonces, si es mayor, tengo que hacer AB ponerle un 32. Fenómeno. Miren acá. Al AB le puse un 32. Este es el brazo then. Claro, acá tenemos que tener cuidado. Ustedes saben que o ejecuto esto o ejecuto esto. Pero como acá está serializado en memoria, en el código va a estar uno tras del otro, debo yo agregar un jump, seguramente un jump short inclusive, porque lo único que tengo que hacer con este jump es saltear el brazo else. Vean acá cómo salteamos el brazo else. El brazo else en este caso tiene una sola instrucción, pero podría haber tenido más de una.
Sí, un solo detalle nos queda en este que lo acorté para que entre una sola transparencia. Nos quedó el valor de A cargado en el registro de AX. O sea, acá sigue estando en el registro de AX. En algún momento habría que devolverlo a la memoria. Pero bueno, en este fragmentito de código pequeñito nos quedó dentro el compilador, el lenguaje ensamblador y también el compilador de C, que recuerden pase por lenguaje ensamblador también. Se va acordando dónde tienen información y sabe si lo tiene que ir a buscar a memoria o si todavía lo tienen en el registro. Acá, por ejemplo, se dio cuenta que todavía no lo tenían en el registro y por eso el brazo else, que consistía en sumarle 1, lo resolvió acá con un simple inc a un registro. ¿Quedó más o menos? Es más involucrado, no vamos a decir que no. Recuerden que lo charlaban, no me acuerdo si en alguna de las clases o en alguna de las consultas. Uno de los objetivos de Orga y de la Orga en cualquier universidad nacional del país es que, en todas las Orgas siempre vemos Assembler, es que lleguen a un punto de manejar Assembler y decir, che, Assembler es muy complicado, es bravo. Uno después por comparativa, cuando vemos C por primera vez, uno dice, che, qué complicado que es C. Pero ahora ves Assembler y supongo que coincidirán conmigo, me falta que me estén haciendo que sí con la cabeza, me los imagino, coincidirán conmigo que esto de acá arriba es infinitamente más claro que esto de acá abajo. Si están de acuerdo conmigo, bueno, vamos por el buen camino. Están llegando a la conclusión de que programar en Assembler es involucrado. Lo cual es, como les decía, uno de los objetivos de Orga. Bien, las restantes estructuras, las estructuras por ahí más interesantes, no sé, un while, un repeat, un for, ¿por qué no?, pueden ser codificadas de una manera similar, con arremangándose y bueno, transpirando la camiseta. Es verdad que hay una alternativa. Les propongo como alternativa, si quieren, sirve también para hacer el práctico, agarrar la estructura, escribirla en C, como recién hice yo, y ensamblarlo. Claro, cuando uno lo compila a C, recuerden, C transforma ese código C en lenguaje assembler, y después el lenguaje assembler lo ensambla, y ahí obtenemos el programa ejecutable. Podemos pedirle al compilador que nos muestre cómo quedó nuestro programa escrito en C, transformado en lenguaje ensamblador. Es un archivo intermedio, por ende el compilador por defecto lo borra. Pero nosotros le podemos pasar el parámetro opcional guión, y si no me equivoco era S mayúscula, como dice allí, y le vamos a estar pidiendo al compilador de C que no descarte ese archivo intermedio. Y bueno, después lo buscamos en la carpeta y lo vamos a poder analizar. Les hago una salvedad. Si estamos utilizando GCC es de la tradición de Unix, entonces uso un compilador de lenguaje ensamblador que justo no sigue el estilo que venimos usando en las transparencias. ¿Qué digo con esto? La instrucción move va a tener el destino a la derecha en lugar de tener el destino a la izquierda. Si tienen presente eso, desde ya sepan que están compilando un lenguaje de alto nivel, por ende el código assembler va a tener más información que esa pequeña instrucción, ese pequeño if, ese pequeño while. Pero bueno, un punto de partida, ¿por qué no?, sería tomar el if de la transparencia anterior, compilarlo y salir a buscarlo y a ver si lo encuentran dentro de ese código. Si se pierden, bueno, tampoco se hagan problema porque podemos volver al primer bullet que está allí y directamente tirarnos nosotros a programar el lenguaje ensamblador de la arquitectura CISC, de la arquitectura Intel, sin prestar la atención a lo que haga o deje de hacer C. Las dos posibilidades están allí. Este es simplemente por si les picaba eso que habíamos conversado en su momento cuando hablábamos de C. Y nos falta hacer, la verdad, esto mismo, pero ahora para la arquitectura OSEUNS. Claro, no me entró en una transparencia. Y eso es frecuente, es normal. Lo vimos al hacer, al evaluar expresiones con las NADRES. Vieron que con una dirección más registro quedaba un código compacto. Con el de 3 direcciones más compacto todavía desde ya. Y con arquitectura RISC nos quedaba un código un poco más voluminoso, pero increíblemente era más largo, ocupaba más espacio en memoria, pero como se llevaba mejor con la línea de ensamblaje, terminaba siendo un código más eficiente. Al menos era más eficiente en el consumo de electricidad. Así que a final de cuentas, para dispositivos portátiles como una tableta, un celular, es 2 veces bueno, ¿no? Es muy eficiente y además gasta poca electricidad, poca batería. Ok, retomemos la misma sentencia condicional de hoy. Comparamos A con, si es estrictamente mayor a 15, al B le poníamos un 32, si no, a A le incrementábamos en 1. Y acá hay un setup inicial, hay muchos LDAs. Tal vez ahora empiecen a ver por qué la arquitectura OSEUNS, que apenas tiene 256
locaciones de memoria RAM, pero tiene 16 registros. Bueno, porque necesitas muchos registros. Las arquitecturas RISC, digamos que no son de papel y lápiz, las que están en los celulares también tienen 16, 32 y más registros también. Entonces, acá en el setup inicial, miren, vamos a tener en R0 y R1 las direcciones donde están estas variables, que son las dos que aparecen mencionadas acá arriba. Después tenemos en R2 y en R3, tal vez no es un código eficiente, porque si yo mezclo este setup con ahora la que viene en la transparencia siguiente, están las instrucciones que lleva adelante esto, podría yo reutilizar registros. Es verdad, no es eficiente en el uso de los registros, pero trato de que sea un poquito más claro para seguirlo. Entonces vamos a tener preparado el 15. ¿Se acuerdan que LDA normalmente poníamos direcciones, pero también podíamos poner números? Acá no me interesa la dirección 15. Me interesa que R2 tenga un 15. También usamos load address. Esto de usar una instrucción para algo diferente de lo que fue concebida es muy RISC, ¿no? Recuerden cómo usábamos add para sumar, pero también lo usábamos para mover información. Es algo muy RISC usar la misma instrucción para múltiples cosas. Mientras que CISC es a la inversa, ¿no? Tenés múltiples instrucciones que hacen una sola cosa. Es increíble, pero bueno. Sí, ahí tal vez tenemos un argumento más de la comparativa CISC-RISC para ver por qué se traza la línea donde se traza. En la última instrucción empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy trayendo, voy a tener en el registro A mayúscula lo que está, y esto para hacer más fácil el código, lo que está en la variable A minúscula. Seguramente será un entero con signo. Seguimos. Acá me traje de nuevo el comentario para tener fresco qué estamos haciendo. Yo ya tengo en A mayúscula, tengo cargado el valor de A minúscula. En el registro A mayúscula, lo de la variable DC A minúscula. En R2, si se acuerdan, espero no haber metido la pata, tenía un 15. Así que lo que hago es un sub, una resta, un subtract. Y voy a guardar en R4, un registro auxiliar que no habíamos usado hasta ahora, la resta entre RA y R2. Y luego tomo la decisión de salto, al igual que antes. Si me da... claro, si hacemos la resta, fíjense que le estoy restando 15 a A. La única forma de que este valor quede positivo es que A, ¿qué cosa? Sea estrictamente mayor a 15. Para que A restado 15 sea positivo. Sea positivo, ¿no? Bueno, 0 también sería positivo. Que sea mayor a 1. O estrictamente mayor a 0. En ese caso saltamos al den. El den donde está por acá abajo. Caso contrario, ahora, bueno, nos quedó al revés acá, ¿no? Vamos a hacer, si no sigue la secuencia de instrucciones o la secuencia en memoria de las instrucciones, nos topamos primero con el else y después con el then. No hay problema. Vamos al den, perdón, vamos al else, que es lo que viene primero, y ¿qué había que hacer en el else? Sumarle 1. Y acá hacemos algo parecido a lo que hicimos en Intel. Como habíamos traído la variable que estaba en memoria y la pusimos en el registro RA, acá también trabajamos sobre el registro RA y bueno, justo de casualidad la instrucción INC estaba en las dos arquitecturas, también lo podemos hacer aquí. Y luego, claro, ahora hicimos primero el else, yo tengo que tener cuidado de no ejecutar el then. O sea, yo de acá tengo que irme. Y fíjense, podríamos cargar en un registro la dirección seguir, pero es más fácil hacer un call. Call seguir. Pero como es un call que en realidad no es un call, como dice acá, ¿no? Es un call, pero no es un call. Es un salto. No me interesa la dirección de retorno. Entonces, miren, le doy dirección de retorno RF. Cuando el call en RF quiere escribir la dirección de retorno, ¿qué va a pasar con la dirección de retorno? Esa se va a perder. Y tampoco me preocupa porque la intención nunca es volver para arriba. Esto fue simplemente saltear, ¿qué cosa? El brazo den. Lo salteamos. Y ahora nos falta hacer lo que decía el brazo den. Y fíjense lo que decía el brazo den. ¿Se acuerdan? Yo tenía en R3 preparado en la transparencia anterior un 32. Así que lo único que tengo que hacer en el brazo den es hacer un store. Acá hacemos registro más desplazamiento. Bueno, es un modo que es típico de las arquitecturas RISC, o al menos de la OC-UNS. Como le pusimos de desplazamiento un 0, a los efectos hacemos registro indirecto, ¿no? Porque vamos a la dirección que diga R1 y allí vamos a estar guardando lo que tiene el R3. El R3 tenía un 32, esencialmente estamos poniendo un 32 en la dirección indicada por el registro 1. Si se acuerdan, el registro 0 era la A, el registro 1 era la B, le pusimos 32 en la variable B, B minúscula. Y acá no hay ningún jam, nada, seguimos. Y acá, o sea, si hacemos el else, seguimos. Si hacemos el then, seguimos.
logramos hacer en la arquitectura OSEUNS la misma estructura, en lenguaje ensamblador de la arquitectura OSEUNS, la misma estructura, en este caso condicional, que habíamos hecho antes, tres transparencias atrás, en la arquitectura CISC. Bueno, nos queda ahora, esta primera parte la hacemos un poquito más corta, para no cortar por la mitad el tema que sigue. En la segunda parte vamos a seguir viendo también siempre la comparativa CISC/RISC, cómo consumimos los servicios del sistema operativo y otras funcionalidades más que son muy prácticas a nivel del lenguaje ensamblador. Pero bueno, por el momento dejamos acá.